Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Todas las noches estamos con un invitado especial conversando la noche de martes a viernes, intentando mostrar distintos aspectos de nuestra realidad, ya sean política, sociedad, cultura, deportes, empresariado. Siempre con esta conversación también conocemos mejor a aquellas personas que han ganado notoriedad pública por diversos motivos. Hoy estamos con un candidato a presidente de la República dentro de la Concertación. Un experimento político, jurídico también muy interesante, nuevo en nuestro panorama, que va a tener su gran prueba el próximo domingo 18 de diciembre. Él es Hugo Portillo Sosa, a quien presentamos con esta breve semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con él como invitado especial. Hugo Javier Portillo Sosa nació el 29 de agosto de 1968, realizó sus estudios primarios en el Colegio Monseñor Lasaña, el bachillerato en el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones Antelco, con el título de técnico en electrónica. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción. Es licenciado en Administración de Empresas. Fue redactor del capítulo de Economía Nacional de la revista especializada Coyuntura Económica del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Trabajó en el Citibank. Fue consultor de riesgos crediticios, también en el Banco Amambay S.A. Además de auxiliar de cuentas corrientes, analista de créditos de la banca corporativa, gerente de la sucursal Plaza Uruguaya, ejecutivo de cuentas, team leader, subgerente comercial, gerente de recuperación de activos, gerente de división, director titular, miembro del directorio, director y gerente general, fue vicepresidente del directorio y gerente general, presidente del directorio y gerente general. Fue director de la Asociación de Bancos del Paraguay, además de síndico de la Asociación de Bancos del Paraguay. También fue director de Bancar. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República. Hugo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás primero y sobre todo en esta etapa final de la campaña? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Hugo, siempre se habló mucho de tu primera presencia pública más como un ejecutivo bancario, un especialista en finanzas. Estuve leyendo acá tu hoja de ruta y es raro porque comenzaste primero como un técnico en temas de electrónica y te pasaste después al mundo de las finanzas. ¿Cómo fue esa transformación tuya? Yo realmente empecé bastante joven a trabajar por Sí. diferentes situaciones de la vida. Realmente empecé a los 8 años. Empecé con el famoso tema de almacenero o asistente de almacenero, como quieran llamarlo, ¿verdad? Sí. Y nada, ese fue mi primer trabajo, mi primera función dentro del ámbito familiar, digamos. Después, recuerdo que a los 15 años también comencé a picar paredes, o sea, para las cañerías eléctricas, Ajá. todo el tema del embutido, etcétera. Y bueno, después seguí mi carrera en IPT, en el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones. Sí. Ahí salí como técnico en electrónica. Y sí, realmente para mí me generó mucho, digamos, honor haber sido abanderado, ¿verdad? Me costó muchísimo. O sea, a Claro. veces yo expongo, inclusive pongo mi foto y la mayoría no le gusta, no, niembo, nerd o bochófilo. Y le dije, no, a mí realmente me costó. Entonces para mí es un, no sé, es un Sí. honor poner eso. Pero, bueno, está bien. Entonces, pero sí, realmente me costó. Y tuve buenas notas. También después entré en el ámbito de la universidad. Ajá. Como administrador de empresas, comencé a seguir la licenciatura en administración de empresas. También tuve buenas notas, digamos. O sea, siempre traté de destacarme, digamos, en lo que tiene que ver con el estudio. Y bueno, eso sí, te insume bastantes neuronas, digamos. A los 18 años, por suerte, me tocó la oportunidad de escribir sobre economía nacional. Economía nacional en la revista esta Coyuntura Económica. Ajá. Muy interesante, me sirvió mucho. Ahí realmente empezó mi digamos, auge, mi
predisposición al tema mediático, tema periodístico, cosas que realmente muy pocos conocen, ¿verdad? Yo empecé primero como ñembo periodista, pero del teclado y haciendo análisis económicos, que esto es lo otro. Después viene el tema del estudio, después se me presenta la oportunidad de entrar a trabajar en el Citibank. Y bueno, era la cuestión tipo sacar adelante el tema periodístico, el tema de investigación, el tema de economía o ganarme mi platica para poder seguir la facultad, ¿verdad? Claro. Entonces al final sí, ahí entro, ahí yo me inicio en la carrera bancaria propiamente dicha. Y realmente empecé joven, por suerte se me dieron las cosas, gracias a Dios, y a los 21, 22 años llegué a ascender a gerente de mini branch. Fui el gerente de Citibank, de mini branch, más joven a nivel internacional en aquel entonces. Y sí, y después, bueno, quería seguir mis estudios, tuve que renunciar para seguir mis estudios. Nada, me dediqué al tema de tipo asesoría a nivel independiente, individual, hasta que después se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar en el ámbito bancario, específicamente en lo que tiene que ver con el famoso tema de Banco Mumbai, que es lo que tanto sí, siempre te recuerdan. Siempre Ahora, me recuerdan. También fuiste titular de la Asociación de Banco de Paraguay. Sí. Sí. A ocupar ese cargo también. Fui director titular de la Asobank y de Bancar. Ahora, toda tu vida, Hugo, por lo que vino más acá, es una historia, un self-made man, como dice el norteamericano, un hombre hecho a sí mismo. Trabajaste duro, o sea, si picaste paredes, si tuviste en un almacén de los 8 años, no tuviste una vida holgada en la cual tus papás te dan todos los lujos y vos estudias lo que querés. Es un poco la realidad de muchos políticos en Paraguay también, que caen casi en cuna de oro. ¿Lo tuyo fue un camino más sacrificado? Fue sacrificado, pero yo no lo veo tanto de esa manera. Ajá. Yo la vida trato de encarar de otra forma. O sea, se hace lo que se tiene que hacer. O sea, ese tema de las excusas para mí de repente no cuenta, no sirve. Tampoco quiero entrar a discutir mucho en eso porque ya sería entrar a discutir onda tipo millennial o los nuevos. Entonces, a mí me dicen, che, ¿te gusta lo que haces? Y bueno, yo no me encaro, no me cuestiono, che, me gusta, no me gusta. Lo tengo que hacer y saco adelante. Tengo que sacar lo mejor posible adelante. O sea, lo hice en mis estudios y lo hice en todas las actividades profesionales que he desarrollado en mi vida, ¿verdad? O sea, si yo me ponía limitaciones, decir, bueno, ¿quién es este pendejo de los 18 años va a escribir su economía nacional? No me limité y lo hice. Era atrevido entonces. Y era atrevido, pero hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer para salir adelante. O sea, a mí no existe otra manera que simplemente mojar la camiseta. Pues eso, el famoso tema del 99% de transpiración y 1% de inspiración. Así nomás, no hay ningún secreto. ¿Y tu familia cómo se conformaba? ¿Tenés hermanos, tu papá, tu mamá? Claro, o sea, realmente a los 7 años se separan mis padres. Yo me quedo con mi mamá, que es justamente por donde viene el tema de la experiencia en el tema almacenero. Claro. Donde aprendí lo más básico y lo más importante, que es ingreso, menos egreso, el resultado. Hasta ahí nomás. Después todo el resto es cuento, es piruetas, son modismos, son modas. Tienes que entrar más de lo que sale. No puedes gastar más de lo que estás recibiendo. O sea que lo más básico que es el tema del flujo. Y eso yo creo que me ayudó el resto de mi vida para encarar, para plantear, digamos. Pero eso que parece muy sencillo a la hora de la verdad, no lo ven tan así. Entonces sí, vos te das cuenta, digamos, hoy lo que es nuestra realidad, el tema a nivel país. O sea, nos adelantamos un poquito, no, pero simplemente para tocar el tema del nivel de endeudamiento, que hace 10 años teníamos 2.500 millones de dólares, hoy tenemos 15.000 millones de dólares. El año que viene tenemos que pagar 1.200 millones de dólares solamente en servicio de la deuda. Hoy estábamos en una entrevista con unos chicos muy interesantes, le digo, che, pero yo soy la sangre nueva en la política, le digo, o sea, independientemente de que sea viejo, o sea, soy la sangre nueva porque yo vengo del sector privado, nunca toqué un guaraní del Estado, ni como funcionario público, ni como licitante, ni como proveedor, ni como ONG, ni nada por el estilo. Entonces, yo soy la sangre nueva realmente en la política y vengo del sector privado y realmente me meto para tratar de hacer las cosas diferentes. Y realmente me meto porque ustedes nos están metiendo, le digo, a los jóvenes que me estaban entrevistando. Interesante, me dice, porque realmente esta deuda van a terminar pagando ustedes. No, yo ya no voy a estar acá. O sea, no sé si se dan cuenta de esto. Le dije, y bueno, listo. Pero ahí es donde entramos, digamos, en la cuestión medio extrovertida de repente de los jóvenes que no sé si están viendo con suficiente madurez todavía lo que significa eso para el día de mañana para ellos. Entonces, ahí es donde yo trato de incentivar que la gente
se meta en política. La gente tiene que meterse en política. Los jóvenes tienen que meterse en política. Ese tema del futuro de la patria, yo también era el futuro de la patria hace 30, 40 años. O sea, y eso pasa así. O sea, la vida pasa en un suspiro. Entonces, hoy son el futuro de la patria. Si no toman el toro por las astas, pasa y es otra generación perdida. O sea, aprendamos de los errores de los demás. Aprendan de nuestros errores. Más allá de machacarnos nuestros errores, que está bien, pero aprendan de nuestros errores para mejorar. Inclusive por eso yo soy bastante autocrítico. Yo soy muy crítico con los políticos. Sí. Y muy autocrítico incluso con nosotros los ciudadanos. Porque todas las autoridades que están hoy, hace 33 años, no están ahí por un golpe de Estado. Alguien lo eligió. Están ahí porque la ciudadanía le eligió, mal o bien le eligieron. Sí. Entonces, vamos a justipreciar la responsabilidad de cada uno. Entonces, sí, genial, el político es un corrupto, es un perverso, todo lo que vos quieras, pero ¿quién le eligió? Entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto, ahí donde el civismo se tiene que desarrollar, pero de las raíces. Y vos te acordás, yo recuerdo por lo menos en nuestra época, que es lo que siempre menciono y critico, para mí había un trípode, había 3 pilares fundamentales en la educación: letras, números y educación cívica. Punto. Sí, todo se resumía en eso. Hoy me quieren hacer mucho más profundo esto, estamos discutiendo otras cuestiones, pero que no hacen al fondo de la cuestión. Está bien, no estoy diciendo que no discutamos, pero sin perder lo esencial, claro, lo primordial, o sea, lo estructural. Coincido absolutamente contigo, porque en la intención de ganar esa amplitud perdimos eso básico y ahora no tenemos ni ninguna de las dos cosas. Pero bueno, eso es un tema macro que podemos tocar hasta inagotablemente. Antes de la primera pausa, me gustó esa analogía rápida que hiciste entre un almacén, que tenía que tener más ingresos que egresos, y el país, que es un almacén grande también. Es un almacén muy golpeado grande. Y sobre todo muy maltratado y muy saqueado también, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Muy saqueado, categóricamente. ¿Dónde está el problema ahí? ¿En los controles? Porque mejoraron todos los mecanismos. No, hay Contraloría, hay contrataciones públicas. ¿Dónde está la trampa? En la debilidad de nuestras instituciones republicanas, categóricamente. Incluyendo Poder Judicial. Todo está mal. Ministerio Público. Vos fijate que Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica. Y cuando uno comienza a desgranar eso, ¿cuáles son las 2 instituciones más corruptas de Paraguay? En primer lugar, el Ministerio Público. Y en segundo lugar, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. O sea, el Ministerio Público, que hoy asumió el monopolio de la acción penal, Sí. que no debería ser así. Ahí debería existir la querella autónoma, que una víctima pueda ir o a través de un fiscal o a través de un abogado, pero para ir a la justicia. La justicia es el poder judicial, Claro. no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es como una gran muralla china entre la ciudadanía y el poder judicial. Y ahí luego ya entra violando lo que es nuestra Constitución, que te dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la justicia. Pues la justicia no es el Ministerio Público, la justicia es el poder judicial. Entonces, yo creo que, y de todos modos, cuando me hablan del monopolio de la acción penal pública, eso es una ley. O sea, en ningún lado en la Constitución dice que el Ministerio Público tiene que tener el monopolio. Vamos a hacer lo que existe en otros países, vamos a hacer la querella autónoma. Me dice, no, pero va a significar otra vez más plata para la víctima. Pero de todos modos, hoy significa plata para la víctima porque tenés que estar coimeando con el fiscal. O para que le impute a alguien o para que se desestime. Entonces es la misma cosa. Prefiero contratar un buen abogado que incluso va a generar lo siguiente: de vuelta la competencia entre los abogados. Acá se perdió mucho de doctrina porque los grandes abogados hoy lo único que tienen que saber es el número de teléfono al cual tienen que llamar en el Poder Judicial. Ahí te quiero hacer un punto porque tengo que hacer la pausa, pero sí, una reforma fundamental entonces, pensando en términos de gobierno de Hugo Portillo, es la reforma del sistema de justicia. Después profundizamos. Sin tocar la reforma, sin que sea reforma constitucional. Exacto. Hacemos una pausa brevísima. Mucho vamos a hablar hoy con Hugo Portillo, que un hombre no se calla nada nunca. Más allá de que eso le convenga o no, siempre fue directo y frontal. Enseguida aprovechamos esa condición para preguntarle muchas otras cosas, para que usted también saque sus conclusiones, si debe votarlo o no, si puede votarlo o no en esta elección del 18 de diciembre. Entonces es una opción distinta, disruptiva. Enseguida lo averiguamos más acá en Conversando la Noche.
Hugo Portillo Sosa, nuestro invitado hoy, es candidato en la Concertación. ¿Se te ve como dubitativo en cuanto a tu decisión de haber ingresado a la disputa dentro de la Concertación? Por un lado, estás adentro, pero también la cuestionás, sobre todo a los candidatos más prominentes, como el caso de Efraín. Pero estás bien en tu decisión, estás convencido que hiciste la decisión correcta en participar dentro de la Concertación con el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Sí. O sea, dubitativo no. O sea, estoy bien firme en mi decisión. Y mi decisión inicial era no entrar en la Concertación. Mi decisión personal de Hugo Portillo. Sí. O sea, yo realmente yo soy colorado, vamos por partes. Yo soy colorado hace 39 años. Cierto, golpeé todas las puertas dentro de mi partido. No se me dio en esta ocasión. Probablemente se me dé más adelante, pero no se me dio. No hay problema. Después de eso, yo dije, no, yo voy a entrar a la política a como dé el lugar. Entonces, así es donde yo aterrizo en el PDC, pero yo expongo de entrada mi intención de ir a pujar por la candidatura presidencial a abril. Yo mencioné. Sí. Y si bien el PDC había firmado un preacuerdo, todavía no era el acuerdo de la Concertación, porque yo nunca estuve de acuerdo con la Concertación, bueno, seguimos así, seguimos hasta que veo que me están haciendo tipo durmiendo y tipo en agua María me están llevando. Esa es la famosa nota que después hago por escrito, que inclusive se filtró, porque yo le envié solamente a Montaner y a Alba del PDC. Le envié esa nota, casualmente se filtró a los medios, pero era una nota interna, pero no pasa nada. Era una nota interna donde yo le decía, ¿qué pasó con el tema de que yo me quiero ir a competir a abril? Porque yo siempre sostuve que la Concertación es una trampa liberal, es unas elecciones liberales ampliadas, y que realmente ahí no está la solución al problema de que exista una oposición realmente cohesionada para hacer frente a un modelo continuista. Yo creo, y sigo sosteniendo hasta hoy, que el Partido Colorado no va a caer hasta que no haya una oposición que tenga la altura moral para echarlo. Y eso hoy en la Concertación no existe. Ok. Dicho esto, y esta fue mi postura desde el día 1 que participé en las reuniones de la Concertación, tampoco hubieron discusiones, tampoco hubieron conversaciones. Yo siempre lo dije, lo expuse con mi actitud que me caracteriza, siempre criticando. Y expuse, mira, esto es difícil que se saque adelante la Concertación si ni siquiera hay discusión. Y tal es así que lo que yo decía antes, que era de mala onda según mucha gente, hoy tenemos a la vista. No existe un plan de gobierno de la Concertación, no existe una hoja de ruta de la Concertación, no existe propuestas de la Concertación, no existe posturas de la Concertación. Las posturas que cada uno tenemos son nuestras posturas personales. Y yo realmente cuando fui a la Concertación dije, y me acuerdo perfectamente porque es una linda anécdota que siempre menciono, yo dije, bueno señores, yo soy de derecha. Y casi se parapetaron, todos se atajaron ahí, bueno listo, ¿cómo vino a Caracas? No, yo soy de derecha. O sea, el hecho que yo sea de derecha no me impedía que esté en la Concertación y discutamos, justamente esa fue la idea, pero nunca hubo tal discusión. Automáticamente lo único que me hicieron fue tratar de marginarme y después tratar de hacer que caiga mi candidatura. Lastimosamente nomás, el PDC llega a negociar con Efraín Alegre, evidentemente me imagino que por cargo administrativo, ese tipo de cosas, y el PDC decide a la hora de la verdad, entonces no ir a competir a abril, que fue lo que yo había dicho desde el primer momento. Entonces al final yo entré en lo que sería una trampa electoral. O sea, yo soy hoy prisionero de la política electoral de este país. Así nomás sencillo. Así, por eso yo hablaba de duda, pero en el sentido de que... No. Para mí hay cosas del código electoral que se tienen que cambiar. La vez pasada, estando en conversaciones y en entrevistas también con el ministro Rosell, justamente hablamos y nos pusimos de acuerdo que hay varias cosas del código electoral que se tienen que cambiar categóricamente. Este tema de la Concertación para mí es una trampa por un lado, y por otro lado yo creo que es una figura que nos están dando cuenta que es buena jurídicamente, que es buena políticamente, pero en la manera en que fue usado y mal usado en esta ocasión va a hacer que esta figura decaiga categóricamente. O sea, ya, pero ahora las reglas de juego son estas. ¿Cómo las reglas de juego son estas, pero eso no significa que uno no vaya, digamos, marcando pautas de lo que debería ser las reglas, de lo que se tiene que cambiar. Vos fíjate que cuando yo entro a la política me dicen,
y ahora entiendo, me dicen, no, pero vos no tenés estructura. Inclusive hablando con mi vice, Edith Ortiz, y me dijo, ¿y qué es lo que nos critican tanto de la falta de estructura? Y la falta de estructura no es otra cosa que tener todo el tema de la gente para las mesas electorales. Había dicho que las mesas electorales es el factotum de nuestro sistema electoral, que yo no comparto. Y el primer punto que inclusive yo le mencioné al ministro Rosell es lo siguiente. Acá se tiene que hacer como se hace en la mayoría de los países. Acá el tema de participar o de ser miembro de mesas electorales tiene que ser una carga social. O sea, el día de mañana Juan González tiene que recibir una nota del Tribunal Superior de Justicia Electoral y le tiene que decir, ¿sabes qué, hermanito? Vos te vas a tal mesa a controlar esto y te vamos a pagar tu viático y todo ese tipo de cosas como corresponde, tal cual, pero hecho de mejor forma de lo que fue el tema del censo. Tiene que ser exactamente más o menos igual que el tema del censo. Rosell me dice ahí, no, pero eso fue un tema en su momento porque el 80%, 88% de la gente estaba afiliado, entonces de repente por sorteo podía salir que en una mesa estén solamente Colorado. Sí. Perfecto, pero yo, que fue justamente lo que siempre estoy escuchando de la concertación, acá hoy la panacea es que tenemos más o menos 5 millones de votantes, de los cuales 1,5 millones o más justamente son las personas no afiliadas a ningún partido, que generalmente son los jóvenes que están entrando en la edad de votar, etc. Entonces, hoy ya tenés un universo de 1,5 millones de personas para darle una carga social y que los participantes, los controladores de las mesas electorales, sean realmente gente que no tenga ningún tipo de afiliación. Así nomás de sencillo, y que realmente tenga una carga social de ir a controlar. Ese día van a desaparecer los dos grandes partidos que son los culpables de lo que hoy está padeciendo el Paraguay. Porque acá yo no le culpo solamente al Partido Colorado como el órgano corrupto, no. Acá hay hombres corruptos en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en el Partido Encuentro Nacional, y siempre menciono eso. Acá lo que está mal es el modelo político corrupto de nuestro país. Eso es lo que tenemos que cambiar. No es un partido el culpable de nuestro destino. Porque vos fíjate, y acá siempre, hace más de 10 años que vengo hablando de la corrupción y la impunidad, que acá se retroalimentan en un círculo perverso. Hay corrupción porque hay impunidad. La impunidad hace que haya mayor corrupción y así se retroalimentan. Hay corrupción en muchos países. Ahí tenemos el caso que siempre menciono y ahora hace poco otra vez me dan la razón con el tema de Perú. Sí, perfecto, habrá corrupción en Perú, pero no hay impunidad, por lo menos están tratando de controlar la impunidad. O sea, ¿dónde se vio que un presidente de la República intente hacer un golpe de Estado y en menos de 2 horas esté en la comisaría arrestado? Claro. O sea, es una demostración de institucionalidad impresionante. Entonces, el mensaje que te envían es, sí, está bien, puede haber corrupción, pero no va a haber impunidad. Y eso va a ir controlando el nivel de corrupción que existe en el país y vamos a ir alejándonos del número 1 del país más corrupto de Sudamérica. O sea, ese tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, acá tenemos que combatir la corrupción y la impunidad que hace 33 años están instalados en nuestro país y es lo que hizo que el país llegue hoy al nivel que está. Otro tema, para que no digan que yo solamente digo invento. The Economist, este año sacó, el Paraguay ni siquiera ya es una democracia frágil. Pasamos a ser un estado híbrido, o sea, dejamos de ser una democracia, estamos yendo a lo que sería un modelo dictatorial de una u otra manera. Entonces, son situaciones, son luces amarillas, ya casi medio rojas, que nos están enviando los organismos internacionales que te dicen Paraguay está dejando de ser una democracia. Y acá se puede dar inclusive la incongruencia, la ironía, que de repente teniendo dentro de todo todavía lindos macronúmeros, en caída libre, pero lindos macronúmeros todavía, digamos, interesantes, el país llega a estar en default. ¿Por qué? Y porque no estamos pudiendo cumplir con nuestras deudas. Nosotros ya entramos en el bicicleteo, sí. Mario. O sea, me vence... va a encontrar esto. Claro, me vence 500 millones de dólares. No, vamos a quitar ahora 700 millones de dólares. Entonces, con ese pago los 500 y 200 para ahí más o menos los intereses y algo que me sobra voy a gastar. O sea, estamos entrando en un círculo perverso y acá hay que ser bastante patriotas. ¿Por qué? Porque los organismos de afuera te van a decir, no hay problema, yo te voy a seguir endeudando, yo te voy a seguir bancando, claro. Vos fíjate lo que fue el tema del endeudamiento por las medicinas de Pfizer y compañía, las COVID. O sea, se embargaron, o sea, se pusieron como garantía los ríos, las rutas y compañía.
que los paraguayos saben que realmente eso estaba embargado, estaba hipotecado realmente para respaldar ese nivel de endeudamiento que el Paraguay asumió de la noche a la mañana. Yo te aseguro que no. Entonces, vos fijate la perversidad. Son como muestras que te están lanzando. Mirá lo que estamos llegando. Por supuesto que los países de afuera, o los países los organismos multilaterales, no van a tener problema en endeudarte. Lo mismo que está ocurriendo en Argentina. No tienen problema en endeudarle a 100 años o a 150 años cada vez más. El compromiso sube. Y por supuesto, el compromiso sube y se están quedando con la riqueza de nuestro país. Entonces, ahí donde tiene que existir un patriotismo y tenemos que demostrarlo como tal. Ahora, ahí tengo que, en 2 minutos antes de la pausa, está lo otro. Dicen la mitad, pero la alternancia necesitamos igual. De cualquier manera, acomodé lugar, hay que cambiar en el año que viene el que controla el Estado, que es el Partido Colorado. Que yo también sé que dicen, no cambiemos buscar por garrote, si vamos a ir al caso. Entonces, pues sí, ahora no te convence no, que hay que cambiar. El cambio por el cambio, Mario, no va a llevar a nada. O sea, el cambio tiene que ser para mejor. El cambio tiene que ser para darle un respiro, darle un oxígeno, darle una esperanza. Porque si no, lo que viene va a ser peor. O sea, vos fíjate que bajo el eufemismo del cambio, la alternancia, entre un gobierno peor del que se tiene. Porque parece que siempre tenemos el peor gobierno, pero estamos como la ley de Murphy. Sí. Siempre el que viene es peor que el que se fue. Y así sucesivamente. O sea, siempre puede ser peor. Entonces, si el gobierno que viene es el cambio y la alternancia, y evidentemente van a entrar solamente para saquear, y después de eso, ¿qué le vamos a decir a la ciudadanía? Vos fíjate que estamos jugando con una cuestión muy sensible, porque todavía la ciudadanía cree y tiene la esperanza justamente en la alternancia. Justamente decir gente nueva tiene que entrar. Perfecto, pero que esa gente nueva tiene un doble compromiso, porque los que están son corruptos. Pero los que vienen, si son más corruptos, o tienen más hambre, o tienen más ganas de robar. Capacidad. Entonces, viejo, o sea, ¿a qué le estamos dando? O sea, el país puede entrar en un retroceso, decir, bueno, listo, que es lo que básicamente uno recorriendo el país se da cuenta, ¿qué es lo que instalan más perversamente los políticos? No, esto no va a cambiar luego, esto es así es que te doy un 100.000 y el día de la votación te compro tu voto porque esto no va a cambiar luego, así es que quédate con 100.000 y porque esto no va a cambiar. Entonces ahí tenés dos cuestiones, la perversidad de instalar la desesperanza y después comprar los votos. Vamos a hacer la pausa en este punto. Hugo siempre es un hombre que, como decía antes, no se calla nada. Insinuó, o quizá lo dijo, de que Soledad Núñez era una representante del cartismo dentro de la fórmula o la chapa de Efraín. Más o menos por ahí fue tu análisis. Sí. Vas a contar a la vuelta de la pausa por qué pensás eso, cómo basamentas esa opinión y sobre todo por qué fue desacertada esa elección de esa chapa. Enseguida, y otros temas más, con Hugo Portillo hoy, invitado en Conversando la Noche. Portillo tiene varias condiciones, porque además de toda la carrera que ha hecho, también desarrolló una personalidad periodística que usa inclusive medios no tradicionales, sobre todo las redes, muy activo en redes y muy crítico también. Tuviste una confrontación fuerte con un sector de poder enorme como el sector de Horacio Cartes y también criticaste a la concertación, como ahora explicaste mejor, por varios motivos, incluyendo la nominación de Soledad Núñez. ¿Por qué te parece que Soledad fue una mala opción escogida por Efraín? Una apreciación antes nomás. Sí. O sea, realmente mi posición es en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, sea de dónde vengan. O sea, yo no voy a entrar en el pecado de creer que la corrupción o los corruptos vienen de un solo lado. Okay. Vos fíjate que, y un paréntesis nomás ahí, vos fíjate que siempre hablamos de corrupción y hablamos de impunidad. Ok, ¿cuál fue el acto de impunidad más grande que hizo nuestra república en estos últimos 33 años? Fue el pacto de gobernabilidad, que yo le tendría que llamar pacto de impunidad, porque ahí se dividieron la estructura del Estado. O sea, 60% de toda la estructura del Estado para los colorados, 30% para los liberales, 10% para los que no tienen partido, lo que sea, o para el tercer espacio. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando a mí me hablan de que el Colorado maneja el poder judicial, los ministerios, el Ministerio Público, sí,
pero también tiene su coto de poder el Partido Liberal y los otros partidos también. Pero no es la forma que se hacen nomás estos pactos Moncloa, pacto Olivos. Siempre se necesitó distribuir el poder. Bueno, pero entonces la forma se hizo mal, o el modo se hizo mal. No es que hay que hacer por hacer nomás porque resulta que hay ciertos pactos y entonces hay que hacer nomás. No, el tema está cómo se hacen los pactos. Y el pacto se tiene que hacer con espíritu patriótico. Si al final es nomás que cada uno se monte sobre un espacio para hacer lo que quiera y no haya un control cruzado. Acá realmente lo que se tiene que instalar es el ambiente de un control, que es lo que existe en Perú, que es lo que existe en otros países. Acá uno tiene que saber que si uno es colorado, el liberal tiene que controlarle y un liberal tiene que saber que si uno hace cualquier boludez, está el colorado que tiene. Pero acá, ¿qué se hicieron? Hicieron todo como una especie de asociación ilícita para delinquir de los políticos. Por eso yo hablo del modelo político corrupto. Vos fíjate quiénes son las nuevas figuras que están en la política. Yo veo que son más de lo mismo. ¿Sí? Son más de lo mismo. Incluso, y ahí entro en tu tema, de Soledad Núñez. O sea, porque acá el tema de decir sangre fresca no es precisamente que uno diga sangre joven. O sea, no estamos hablando de gente que ya ha tenido una trayectoria en la gestión pública. Y yo soy más radical todavía. Yo creo que una persona que esté en el sector público, una persona que esté como miembro, como autoridad nacional, que en 2 años no haya marcado algún tipo de diferencia, dejó de ser parte de la solución para ser parte del problema. Y en ese tren está Soledad Núñez. Soledad Núñez, acordate que realmente a ella tampoco no se le conoce trabajo, porque ella habla de que supuestamente viene del sector privado. Ella no viene del sector privado, ella viene de una ONG, organización no gubernamental, que recibe plata de los paraguayos y recibe plata de otros gobiernos. Eso es como yo siempre digo, es como ser funcionario público extranjero. O sea, las ONGs que están en el país y reciben plata de afuera son funcionarios públicos extranjeros. Así nomás sencillo es. Entonces, después de ahí se monta sobre el proyecto de Un Techo para mi País, que como yo dije varias veces, claro, el chico ese que le veíamos en el semáforo con la alcancía, ese sí estaba haciendo una función pública, ese sí estaba haciendo un servicio comunitario. Ella no, a ella se le pagaba para montar todo eso. Ella vivía de eso, no es que ella aportaba a la sociedad de eso. Bueno, después de eso se va a trabajar en el gobierno de Horacio Cartes. Pero ahí es donde entramos la diferencia, que es lo que siempre quieren instalar como una morbosidad. No, pero si vos trabajaste para la empresa y ella trabajó, no, son dos cosas diferentes. Yo trabajé en las empresas, igual que, qué sé yo, un Luis Vareiro hoy trabaja para Bierzi. Pero si Bierzi se mete en la política, no necesariamente Luis Vareiro va a ser biercista. Claro. 1. 2. Toco el ejemplo, hasta ahora, por lo menos el ejemplo de Pedro Velar, abogado de Cartes. Pedro Velar, que yo sepa, no es cartista. O simplemente por brindar sus servicios profesionales es cartista, yo creo que no. Tipo Preda por comillas es cartista, porque está bien, le brindó sus servicios profesionales a Horacio Cartes, pero ahora se metió en una terna de la Fiscalía General del Estado, evidentemente por el cupo de Cartes. Ahí sí ya entra dentro de la cuestión política. Hay que separar perfectamente las cosas. Pero Soledad fue ministra de Cartes. Soledad fue ministra de Cartes. Y el nombramiento de un ministro es un acto político. Vos no vas a estar dentro de un gobierno si no estás de acuerdo con ese gobierno, claro, porque le estás dando un salvoconducto. Amén de eso, tenés la cuestión de que hubieron hechos graves. Tenés el incidente de... La enmienda. La reelección sangrienta, exactamente. Donde Soledad hizo campaña abierta en favor de la reelección sangrienta de Cartes, pero hoy se olvida ella. Lastimosamente murió un liberal, Rodrigo Quintana. Se le pidió, y yo recuerdo por todas las redes, se le pidió como la técnica supuestamente de los políticos dentro del grupo de Horacio Cartes en el gobierno, se le pidió a Soledad Núñez que renuncie. Después de hacerse en Botaú por varios días sale y da una conferencia ahí toda híbrida que al final en público todo el mundo le pedía que renuncie, pero según ella por su WhatsApp, por su privado, todo el mundo le decía que se quede. Es una volaterapia total aquí a la luna. Nadie le cree. O sea, ella siguió en más de lo mismo. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis nomás porque a veces estoy y critico mucho, pero también hay que, a los políticos, pero también de repente hay que ensalzar las cuestiones bien hechas. Y toco el caso de Rasmussen. Stefan Rasmussen era en ese momento viceministro. Sí. Rasmussen renuncia porque dijo, yo no me voy a prestar a esta enmienda, a esta reelección sangrienta,
que ella se cobró la vida un paraguayo. Renunció. Esa es una señal política importante. Por eso, ¿qué quiere ser uno? Que uno quiere ser político. Acordate que el político tiene que buscar el bienestar de la ciudadanía. No simplemente un posicionamiento para tener una foto colgada en mi sala. No, no es eso. Entonces, lo de Rasmussen, buena señal. Lo de Soledad, mala señal. Se cae la reelección de Cartes y sube el más capaz, Santi Peña. ¿Quién hace de vuelta campaña por Santi Peña? Acordate, fue Soledad Núñez la que hizo campaña. Después termina el gobierno, ella estuvo hasta el final del gobierno de Cartes, y después resulta que después de 2 años, no sé cuánto, aparece ella como la salvación del país. Ciertamente ella está vinculada con organismos de afuera, con ONG, el famoso tema globalista, esto, lo otro. También internamente está vinculada al tema de Cartes. Por más de que haya cierto enojo porque al final Cartes le eligió a Santi, no a ella, porque si vos te fijas, tienen el mismo perfil, ñembo técnico y ñembo político, pero son la misma estructura. Uno es versión masculina y otro es versión femenina. Ok, entonces ella está vinculada al tema de Cartes, pero se trató de demarcar bastante bien y trató de hacerlo. El tema con Efraín yo creo que fue simplemente plata. Y Efraín queriendo hacer una jugada magistral de decir, no, yo no le voy a tener a ningún político para que no me estén condicionando, voy a tenerle, no sé, a esta Yaguaru ahí. Y nada, ahí se va y pacta con ella, porque ella no tiene razón de ser dentro de una chapa presidencial. Es duro, Hugo, lo que decís, pero entiendo de tu estilo. Pero para redondear y pasar ya después a la parte final de las definiciones también importantes, Efraín se vende como patria o mafia. Esa es su campaña. Él es el que se sostuvo en eso. Un lindo cliché, un lindo cliché. Hay que reconocer al asesor político que le dio ese cliché, tiene que darle la mitad de su gobierno, claro, si es que llega. Pero esa designación contradice ese lema. Y por supuesto que sí. Yo siempre dije, o sea, es mafia y mafia. Es como un grupo mafioso contra otro grupo mafioso. Así nomás sencillo es. Efraín tiene que dar respuestas de su gestión pública como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Efraín tiene que dar respuestas de cómo, siendo el ministro, resulta que su señora compra una parte del paquete accionario de Irún Inmobiliaria, porque ese no es de ella, ese era de otra persona, ese es de otra persona. Y casualmente ella entra ahí dentro del paquete accionario. No es como él dice, no, siempre lo tuvo el negocio inmobiliario. Mentira. Después resulta que termina su mandato, o sale Efraín, y casualmente forma su famoso negocio de tilapias. ¿Con quién? Con Rafael Filisola, otra persona que está vinculada con el tema de compras irregulares en el tema de los helicópteros, que creo que su juicio sigue hasta ahora. Entonces resulta que al final ellos hoy se manejan con el negocio de las tilapias y con eso supuestamente vive holgadamente Efraín hace 10, 15 años para bancarse las candidaturas. Como es tan chaplinesco lo que te estoy diciendo, en una segunda entrevista que le hacen a Efraín dice, no, ahora yo me dedico al negocio inmobiliario. O sea, no yo realmente, sino mi familia. Entonces ahí entramos en una ensalada total, porque sus declaraciones juradas no dicen nada de su negocio inmobiliario. Pero casualmente sí tiene el negocio inmobiliario, porque después de salir crea incluso Inmobiliaria Terranova, donde sí ya está su círculo íntimo más cercano, donde sí está su señora, etc. Y casualmente, y ya no lo digo yo, hay investigaciones de última hora que quedaron casualmente en el aire, porque hoy le están apoyando a él, donde hablan incluso de compras sospechosas de loteamientos en el trazado de las rutas que Efraín estaba diseñando. Casualmente una de ellas es Luque San Bernardino. Casualmente ahí se compró 1091 hectáreas, pagando en aquel entonces $1.600.000, cosa que hoy cuesta una fortuna. ¿Y quién compra? Compra a este chico Sebastián Brizuela Alegre, que es sobrino de Efraín. Cuando se le aprieta, porque no puede justificar a este chico esa movida de dinero, resulta que dice, no, la verdad que la plata es mi papá. Pero al final no era su papá, era al final del socio de la señora de Efraín. O sea, al final es negocio de ellos nomás luego esa situación. Entonces, ahí tienes varias preguntas que hacerle. Él usó información privilegiada del Estado, que es lo mismo que le está criticando a Cartes. Hizo Cartes, yo lo critico y está mal. Hizo Efraín, lo critico, está mal. Si los dos usaron información privilegiada del Estado para hacer sus negocios.
Efraín, ¿de dónde sacó todo ese dineral para hacer sus grandes emprendimientos, para hacer sus grandes empresas a posteriori de haber sido ministro de Obras Públicas y Comunicaciones? Porque a él no se le conoce trabajo, no se le conoce laburo. Así nomás es sencillo. Yo sé que molesta lo que digo, pero él tampoco se encarga de, en un mano a mano, transmitir, clarificar, explicar a la ciudadanía. Él no quiere explicar, De hecho, porque no tiene hubo forma. debate tampoco. Es una de las pocas elecciones que yo recuerdo donde no hay debate presidencial. Mal o bien, en algún otro momento hubo, qué sé yo, Marito, Santi, lo que sea. Hubieron debates, mal o bien. Me dicen, no, pero estaban todos atados de pie de mano. Sí, genial, pero por lo menos hubo, ahora no hubo. Entonces, ahí volvemos a traer al viejo tema porque le está tirando agua a mi molino. El tema de la concertación, que habla del diálogo, de la diversidad, de la pluralidad, de no sé qué cosa. Y después, no hay conversación dentro, no hay conversación fuera, no hay debate. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ese candidato, si es que llegase al poder, ¿qué te parece que va a hacer cuando llegue al poder? O sea, hoy, porque todos los candidatos, todo lo que nos estamos candidatando, estamos perdiendo de vista algo esencial, Mario. Nosotros nos estamos candidatando para ser el primer empleado público del país. Y eso no estamos teniendo en cuenta. El presidente es un empleado de todos los paraguayos. Entonces, él se está olvidando, él cree que esta es una cuestión monárquica, que él va a ser ungido rey. No va a ser así, no es así. Él tiene que dar explicaciones de todo lo que te estoy mencionando. Él tiene que dar explicaciones de dónde sacó esa plata, cómo hizo esas inversiones, cómo utilizó información privilegiada del Estado. Y tiene que hacerse responsable de eso. Y hoy está esperando en el pasillo de los acusados un juicio oral y público, nada más y nada menos por robar subsidio electoral a través de facturas falsas. Y no lo digo yo. Están ahí. ¿Quién trae el expediente que tenía que haber iniciado ya el juicio oral y público? ¿Quién trae a la vista el expediente para chicanear? Su correligionario Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, casualmente. Entonces, ¿para qué lo hace eso? Entonces, mis preguntas son varias. Tengo que irme a la pausa y quiero que me rondee esa idea. No, pero te quiero decir una cosa. ¿Cómo va a quedar el tema? O sea, Efraín Alegre va a ser una especie de Cristina Kirchner. O sea, que va a llegar y va a estar imputado. ¿O él cree que una vez que va a llegar al poder le va a someter a la justicia? Una buena pregunta para hacer la pausa. Polémico, directo, mordaz, el estilo de Hugo Portillo, que es lo que queríamos recoger en esta charla. Usted podrá estar o no de acuerdo, pero lo importante es que conozca el pensamiento de sus candidatos. Hugo es uno de ellos, por eso está acá y por eso queríamos escucharlo atentamente. Tenemos un bloque más para ir entrando en esas definiciones políticas tan importantes en este momento. Estamos a días de las elecciones de la concertación el día 18 de diciembre. Ya volvemos. Última parte de este programa con Hugo Portillo. La verdad que se nos fue rápido el tiempo. Esto quiere decir que se dijeron muchas cosas importantes y el programa estuvo interesante, pero queda un tiempo para definir ciertas cosas. Tantas cosas dejamos, Hugo. No te pregunté por los otros candidatos, nos concentramos más en Efraín, que es realmente el candidato a ganar. También están los que están por fuera, Euclides y Payo. ¿Vos no tenés esa ilusión o es muy ingenuo pensar en que después del 18 se deberían sentar todos los sectores de la oposición y decir, vamos a tratar de dar la disputa política el año que viene para ganarle a esta gente? ¿No va a ocurrir eso? Yo creo que ya llegó sangre al río. ¿Ah, sí? Sí, lastimosamente. Hay cuestiones que uno tiene que hacerlo con visión de estadista y con visión de patriota. Y si ya no se dio hasta ahora, no se va a dar después. Así nomás sencillo es. Y yo recuerdo, viendo el punto que estás mencionando, el que tuvo realmente la visión que vos estás diciendo, muy astutamente, evidentemente, con mucho más carrocería política, fue Lugo. Lugo había llamado a una reunión con los presidenciables, ¿te acordarás? Fue la primera y única reunión que se hizo así. Sí. Y nada, por la investidura, el peso de Lugo. Se fueron todos menos Sebastián Villarejo, que yo entiendo porque tienen una cuestión particular o personal con ellos, ¿verdad? Sí. Con Lugo y compañía. Entonces, pero sí, y él ahí manejó el tema y dijo, la reunión fue interesante porque dejó entrever, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a mirar más allá. Yo recuerdo ese... Sí, en el Senado mismo se hizo la reunión.
No, se hizo, no sé, en un café se hizo, pero solamente entramos los presidenciales, que fue el primer show ese donde participó inclusive Katia, que quería que yo salga porque no sé qué cosa. O sea, ella empezó luego el show este de Katia, sí, porque evidentemente... Pero no avanzó eso porque después también se enferma Lugo. Bueno, ese es el problema. Pero ahí él instaló lo que vos estás diciendo. Evidentemente con una visión mucho más profunda, con una visión mucho más larga, no miope, que evidentemente es la que tenía o la que tiene Efraín. Y él dijo, no, tenemos que llegar acá. Estaba Euclides también, que se estaba yendo por fuera en ese momento. Entonces era interesante, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque me obligó a mí, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo ahora de Efraín? Me obligó a mí a investigarlo. O sea, yo hoy ya no puedo decir que desconozco las fechorías de Efraín y que realmente es un corrupto. O sea, yo no soy eso que te va a decir, che, corrupto, y después vamos a abrazarnos, que esto es lo otro para un proyecto. No, son dos cosas diferentes. Yo puedo hacer muchos sacrificios por mi país, por mi patria. Me voy a seguir sacando fotos, estando lo que vos quieras. Pero yo en un proyecto político no me voy a juntar con ningún corrupto. Y lo dije. Entonces, esto era tema de negociación y conversaciones antes de que yo tenga conocimiento. Porque esto de Efraín hizo que le investigue yo como le puede investigar cualquiera. Porque no es que tampoco todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Uno investiga. O sea, hoy yo, ya con conocimiento de causa, te puedo decir, no, espera un ratito, hermano, yo no puedo estar contigo. No voy a estar en tu gobierno. No quiero estar en tu gobierno. Porque vos sos igual de corrupto que el de la vereda de enfrente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le critico al corrupto de la vereda de enfrente, todo el mundo me aplaude. Pero cuando le critico a los corruptos de mi vereda, resulta que soy un traidor y soy esto y no tengo y soy un vendepatria. No, entraste para dividir la concertación, te dicen. No, yo entré para salvar el pueblo paraguayo. Yo entré para cambiar la política de este país y voy a cambiar la política de este país. Porque estamos a un pasito, necesitamos un clic. ¿Sabes cuál es el clic? Conciencia. La gente recorriendo el país, te das cuenta que son engañados por los políticos. Le venden, repitiendo lo que dije hace rato, le venden la desesperanza, que es la traición más grande a la patria que un político puede hacer, porque vos no le podés vender desesperanza a tu pueblo, pero le venden desesperanza para después ir a comprar por chauchas y palitos su voto. Se me acaba el tiempo, lastimosamente. Sí. Hugo, ¿vas a seguir en la política pase lo que pase el 18? Sí. ¿O esto termina ahí de acuerdo al resultado? Yo dije, una vez que yo decidí entrar en la política, yo me voy a quedar en la política. Yo entré en la política para quedarme en la política. Lo mío no es un proyecto electoral, lo mío es un proyecto político. Y por eso digo, para bien o para mal, me van a tener que aguantar hasta que me muera. Así nomás de sencillo es. Yo entré en la política para quedarme. Yo no quería hacer. O sea, y ahí entrando un poquito en lo que dijo... Ahí tengo que terminar con esa definición, decime. No, lo que dijo nomás el monseñor en su homilía, sí, que realmente hay muchos políticos, que realmente existe mucha dadivosidad y que le extraña. Bueno, listo. O sea, yo le respondo. O sea, en general concuerdo el punto de vista que le está diciendo, pero yo le entrego mi cargo al monseñor, al obispo, todo, le entrego. Si es que encuentro realmente jóvenes que se involucren para cambiar realmente este país. Porque yo, con la edad que tengo, ya he hecho... Me quiero ir a mi cabañita al lado de un arroyito y ya está. Claro. Pero ya decidí no hacer esto. O sea, por eso para mí fue muy importante tomar la decisión de meterme en la política, porque una vez que me meto, me quedo. Definido absolutamente Hugo Portillo. Ámelo o déjelo, decían los brasileños en los años 60, sí, 70. Es así. No hay término medio con él, no hay medias tintas. Pero es muy interesante escucharlo, porque es también otra visión de la política, alejada de esa suerte de hipocresía generalizada que no nos funcionó, evidentemente, hasta ahora. Hugo, muchas gracias, disfruté de esta charla, seguiremos hablando. Claro que sí, ahí estaré. Hugo Portillo, hoy con nosotros, candidato a presidente de la República dentro de la Concertación. Usted puede marcar una diferencia votando por él ese domingo 18, pero claro, ¿cuál es tu chivo de la lista? Lista 6. Lista 6. Lista 6. Bueno. Edith Ortiz, Hugo Portillo. Bien, no, está bien, eso le corresponde a todos los candidatos. Gracias por acompañarnos. Es para pensar, Pensemos serenamente en casa sobre esta charla. Buenas noches.